Vamos a iniciar nuestro recorrido ya más formal por la física moderna. La física moderna se va a presentar como un camino entre la física clásica y lo que después va a ser la física cuántica. Ese nombre de física moderna le va a quedar durante un tiempo largo. Vamos a empezar esta clase por contar las cosas principales con las que la física clásica creía que tenía todo establecido y cómo esas cosas de a poquito se fueron dejando de lado y cambiando de parecer. La física clásica tiene dos comportamientos básicos. Por un lado, los elementos discretos, partículas, como puede ser una piedra, un objeto rígido, y por otro lado los objetos continuos, como los gases o los fluidos. En un caso se describen como partículas, como dijimos, y en el otro caso como ondas. Las partículas están ubicadas espacialmente, son rígidas, se mueven de acuerdo a fuerzas, con las leyes de Newton, mientras que las ondas no están localizadas, se propagan en un medio, tienen una cierta ecuación que no es la ley de Newton, y pueden transmitir tanto movimientos como información. Las partículas, como decíamos, han sido el objeto propio de la física desde el principio. Los planetas, el Sol, los objetos que caen, son todos objetos amados de los profesores de física, y ustedes recuerdan seguramente la segunda ley de Newton. Las ondas, por su lado, que no son tan trabajadas en la escolaridad, son tanto o más frecuentes que las partículas. En general las asociamos con una onda de tipo senoidal, una función seno o coseno, que es la forma que tiene la onda en cada momento. Y podemos ver ahí en el gráfico lo que se llama longitud de onda. La letra B es la propagación de la onda y la letra F es la frecuencia, que nos dice cuántas veces pulsa la onda por segundo. A principios del siglo XX, como ya estuvimos viendo en las clases anteriores, la física tenía del lado clásico un montón de éxitos, como las leyes que ya estaban establecidas, leyes de Newton, las leyes de la electrodinámica. Maxwell había hecho un descubrimiento espectacular y además habían conseguido a partir de estas leyes crear la radio y distintos elementos eléctricos. Sin embargo, aparecieron en el mundo moderno una serie de efectos que ya estuvimos recorriendo y que empezaron a llamar la atención de los físicos porque no podían ser explicados con las leyes tradicionales de la física. Algunos son el efecto fotoeléctrico, la radiación del cuerpo negro, el efecto Compton y uno que seguramente conocerán, que son los espectros de líneas de los gases de sustancias puras. Si no, no se preocupen porque los vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué irregularidades había, por ejemplo? En el efecto fotoeléctrico, ustedes saben que los electrones, que son parte del material, son arrancados por luz incidente, pero la explicación clásica no funciona. En la radiación del cuerpo negro, se conoce la forma en que el cuerpo irradia y pierde calor por radiación, pero esa forma no puede deducirse de las leyes de la física. En los espectros atómicos nos encontramos con una cosa parecida, no se puede explicar por qué aparecen líneas espectrales. Y una cosa muy interesante que no se ve muchas veces es que el calor específico de las sustancias a bajas temperaturas no condice tampoco con las predicciones experimentales ni teóricas de la física.
Volvamos a nuestro efecto fotoeléctrico. En 1902 se realiza una experiencia, como ustedes saben, que consiste en hacer incidir luz sobre un metal pulido y observar que de ese metal salen partículas cargadas y, como ya hemos visto, esas partículas cargadas son las mismas que en los rayos catódicos, son las partículas que posteriormente Thomson llamó electrones. En esta diapositiva tienen además un pedazo inicial del artículo de Lennard. En esa época la ciencia se escribía en alemán. ¿Qué características tiene el efecto fotoeléctrico? Su descripción es que es la emisión de partículas cargadas cuando un material se lo ilumina. Se descubrió por Hertz y ese es el dispositivo más frecuente. La luz incide, los fotoelectrones son expulsados y los electrones son recibidos en la otra placa. Hay dos aparatos, uno que permite regular la diferencia de potencial entre los dos electrodos y un amperímetro. La diferencia de potencial sirve para acelerar o frenar los electrones y el amperímetro para saber cuándo circulan electrones por el circuito. Debe aclararse acá que cuando no hay luz no circulan electrones. Sin embargo, como vamos a ver, no para cualquier luz tenemos circulación. ¿Qué características extrañas tiene el efecto fotoeléctrico? Veamos. La primera es que la energía de los electrones emitidos aumenta con la frecuencia de la luz. Esto es una rareza porque para la física clásica una luz más energética era una luz más intensa. Para decirlo de manera sencilla, dos lámparas prendidas emiten más energía que una sola. Sin embargo, al colocar dos lámparas, los electrones no salían con más energía, sino que salían más electrones. Y una cuestión muy característica de este efecto es que sucede el efecto fotoeléctrico solo para una determinada longitud de onda y de ahí para arriba. O sea, hay una frecuencia de base en la cual empieza el efecto fotoeléctrico. Con menos de esa frecuencia no se logra producir el efecto fotoeléctrico. Estas dos características están descritas en el gráfico. Dos metales A y B que muestran que a una determinada frecuencia empieza la emisión y lo que está graficado es la energía cinética de los electrones que vemos que es proporcional a la frecuencia, o sea, el metal A está siendo irradiado con distintas frecuencias y sus electrones arrancados tienen cada vez más energía y lo mismo para el metal B. Más características experimentales extrañas. Por un lado, lo que decíamos recién, la cantidad de electrones que son emitidos depende de la intensidad de la luz. Esto es raro para una explicación ondulatoria y ya lo vamos a ver. Como pueden ver, la intensidad de la corriente aumenta a medida que aumentamos la luz, pero no aumenta la energía de los electrones salientes. Una más, bastante extraña, que es, si enviamos poca luz al metal, uno esperaría que, como sucede con la radiación habitual, cuando recibimos radiación del Sol, los objetos se van calentando de a poco porque absorben esa luz. Sin embargo, si enviamos luz de baja intensidad a un material, no se registra emisión de electrones
y si se registra sucede de manera instantánea. Para la teoría electromagnética debería existir un tiempo de retardo entre la cantidad de energía recibida y la salida de los electrones. Esto no sucede. Si la luz es de la frecuencia correcta, los electrones salen. Entonces, para resumir todo lo que dijimos, hay 4 problemas. La relación entre la energía de las partículas, los electrones y la frecuencia de la luz. Debería depender de la intensidad y no de la frecuencia, pero depende de la frecuencia. Cuanta más luz de un mismo color agregamos a la placa, mayor es el número de electrones arrancados, pero no son más energéticos. Hay una frecuencia básica, mínima, para la cual hay efecto fotoeléctrico. Por debajo de esa frecuencia, por más que prendamos cientos de lámparas, no hay efecto fotoeléctrico. Y por último, lo que recién comentábamos, no hay retardo entre la luz incidente y las partículas emitidas. O sea que el efecto se da o no se da, no se acumula energía en el metal. Einstein hace una propuesta que es sorprendente por lo sencilla. Dice así: los electrones dentro de los metales están agarrados energéticamente como en pozos de energía. Por esa razón no se escapan. Esa profundidad del pozo, que puede verse en el dibujo de los electrones dentro del metal, es la energía mínima que hay que darle a la luz para poder arrancar las partículas. La segunda propuesta de Einstein es que la luz que llega al material no interactúa como onda, sino que llega como si fueran bolas de billar, partículas. Einstein las llamó cuantos. La tercera característica de la propuesta de Einstein es que las partículas de luz chocan con los electrones a todo o nada. Sucede o no sucede. Y además, en ese choque, la luz o rebota o transfiere toda su energía. No puede darle un poco de energía al electrón. Cada una de estas cosas parece razonable, sin embargo, todas están en contra de la física clásica. La última es la que establece el valor de energía que tiene cada una de estas pelotas o partículas luminosas, y es la constante de Planck por la frecuencia de la luz incidente. Con estas 5 ideas sencillas, Einstein explica todas las características experimentales, pero por supuesto dice, olvídense entonces de todo lo que sabían acerca de la radiación. Aplicando entonces la propuesta de Einstein, podemos intentar deducir estas propiedades del efecto fotoeléctrico. Sigamos las ideas de Einstein. La luz llega y choca transfiriendo toda su energía a los electrones, de manera que entonces la energía cinética, esa letra E que tenemos ahí, con la que sale un electrón, es la energía que traía la luz menos la que tuvo que usarse para sacarlo del pozo donde estaba guardado. Si llamamos W a esa energía del pozo y llamamos H por F a la energía que traen las partículas luminosas, entonces tenemos que la energía con la que salen los electrones es la energía de la luz, como tenemos arriba, menos la energía que hay que entregar para sacarlo. Acá puede verse que si la energía que trae la luz es menor que la del pozo, no hay posibilidad de que el electrón salga del pozo. Por lo tanto, no hay efecto fotoeléctrico. Y tenemos también el valor de la constante de Planck expresada en Joule por segundo y en electrón volt por segundo.
De esa manera se explican todas las extrañezas. No hay retardo porque el choque es instantáneo, como el de dos bolas de billar. La energía de los electrones aumenta con la frecuencia, porque la energía de la luz aumenta con la frecuencia. Y no toda luz arranca electrones, porque como dijimos, si la frecuencia que trae la luz es menor que la energía que tiene el electrón con la que está agarrada al metal, no llega a sacarlo del metal. Acá tenemos algunos ejemplos de los valores de la función de extracción o trabajo. Fíjense que son unos pocos electronvolt. Si se acuerdan, un electronvolt son 10 a la menos 19 joule. Y entonces fíjense que tenemos 4 electronvolt, 2 electronvolt, 5 electronvolt. Son energías muy bajas. Pero de cualquier manera, bajas o no, corresponden con las energías que trae cada una de las partículas de luz. A modo de ejemplo, vamos a revisar unas cuentas sencillas con el potasio. Vean que dice que el potasio necesita 2 electronvolt para desprender cada electrón, y entonces les propongo que chequeen ustedes para esos fotones incidentes que realmente las velocidades de salida son las que ahí se indican y que, por ejemplo, ese fotón de 700 nanómetros, el primero que se encuentra a la izquierda, no tiene energía suficiente para arrancar ningún electrón. ¿Dónde aparece el efecto fotoeléctrico diariamente? Una de las aplicaciones más frecuentes es lo que se conoce como efecto fotovoltaico, que es, por ejemplo, el que da energía a una celda solar. La luz pega en los paneles, que habitualmente están hechos de silicio o algunos materiales a veces más caros, arranca electrones, eso genera una diferencia de potencial y esa energía se acumula. Acá tenemos el efecto fotoeléctrico que genera cargas libres y que permite andar a una lámpara o, por ejemplo, cargar una calculadora. Por último, las celdas fotoeléctricas que se cargan durante el día y que permiten encender las luces cuando baja la intensidad de la luz respecto de un máximo, o que hacen que se prenda una luz en un determinado momento, y que también son las que, cuando detenemos un haz luminoso, un mecanismo no funcione, por ejemplo, la puerta de los ascensores o de los subtes. También hay efecto fotoeléctrico en los controles de televisión, cuando enviamos una luz que no vemos porque es infrarroja. Eso provoca una pequeña corriente eléctrica que, de acuerdo a la frecuencia de la luz, provoca el efecto de aumentar el volumen, cambiar de canal o las distintas funciones del televisor. Con esta última diapositiva nos despedimos entonces del efecto fotoeléctrico. Cuento con que las revisen, también las van a tener en formato de PDF para mirar, y después trabajaremos sobre estas cuestiones en esta clase y la que sigue.